Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El inicio de este año irrumpe con un dramático crecimiento de casos de suicidios en diversos puntos de la geografía nacional, atrayendo las alarmas de estudiosos del problema y un notorio vacío de políticas públicas que prevengan ese desenlace fatal. Aunque las estadísticas revelan también tantas formas de violencia que campean en el país como homicidios, masacres, violencia injustificada en estadios de fútbol, crímenes de odio y torturas, cuyo telón de fondo es la ausencia de políticas públicas ante dicha problemática. Al mes de marzo se contabilizan 97 suicidios consumados y 57 intentos de suicidio. Los anales del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras muestran que en el 2016 hubo 303 casos, en el 2017 ascendió a 396 y en el 2018 se registraron 350 suicidios. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos estableció cifras de los últimos 10 años con un total de 2.750 personas, o sea, un promedio de 27 suicidios por mes. El carácter de este fenómeno admite que afecta únicamente al individuo y depende estrictamente de factores particulares. La sociología, por su parte, muestra que es uno de los tantos efectos de una crisis social y de fuerzas culturales en un momento histórico determinado que trascienden motivaciones individuales. Sin embargo, el suicidio afecta a niños, jóvenes y ancianos, generalmente a causa de problemas económicos, falta de trabajo, enredos sentimentales, baja autoestima, depresión, violencia y abusos sexuales, entre otros. Los métodos más utilizados para consumar el acto suicida son por ahorcamiento, consumo de tóxicos, armas de fuego o lanzarse de determinadas alturas. El más reciente hecho de esta naturaleza ocurrió el 5 de octubre anterior, cuando Óscar Efraín Blanco mató con un herbicida combinado con una bebida refrescante a sus 3 hijos y después se suicidó en su vivienda en la aldea La Fortuna, El Corpus Choluteca, sur del país. Las víctimas fueron identificadas como Óscar Eduardo, de 11 años de edad, Maynor Josué, de 9, y Óscar Efraín Blanco Maradiaga, de 6 años de edad, a los que Blanco envenenó después de enterarse que su expareja, que vive en España, tenía otra pareja sentimental. La tragedia ocurrió cuando una vecina mostró al padre de los menores una fotografía en la que su pareja ya tenía 3 meses de haberse casado con otro hombre. Otro caso impactante de inmolación fue el del estudiante de último año de medicina Franklin Rodríguez García, de 23 años, que se quitó la vida con una pistola y al que se le encontraron 2 cartas describiendo la decepción amorosa con su novia que tuvo ese desenlace fatal. O la muerte de Douglas Alexander Torres, un joven de 24 años de edad que confesó ansias y pensamientos suicidas y descontento con Dios en redes sociales y que se ahorcó en su casa en la colonia Los Llanos de la capital. Incluso el 6 de febrero hubo 3 suicidios en menos de 24 horas en los municipios de Valle de Ángeles y la capital del país. Honduras registra una de las tasas más bajas de suicidio en Latinoamérica, pero que ha ido creciendo significativamente en los últimos años, y las causas que motivan al suicidio es más por razones sociales que individuales. Nos encontramos a la puerta de un debacle suicida porque la crisis política y económica del país está generando otro tipo de crisis, la inseguridad existencial y miedo, que pasan desapercibidas y evidencian la crisis social en que vive la población hondureña. En ese marco, y conscientes que el suicidio requiere de un abordaje más amplio y profundo, en la primera parte de este análisis buscaremos dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué se suicida la gente en Honduras? Y en una segunda parte indagaremos sobre las salidas para contrarrestar el suicidio. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Es un gusto saludarles. Hoy es el 9º día del 10º mes del 2019. Tengo distinguidos invitados. Antes les recuerdo que si va a salir en algún momento de su casa, también nos puede sintonizar en las frecuencias de Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico del país, en la zona central de Honduras en la 90.5 y la 90.3 en la cálida Choluteca. Hoy vamos a hablar, Flaco, ¿te enfocas aquí?
El Colegio Médico de Honduras, Centro Nacional de Educación Médica Continúa, Asociación Hondureña de Psiquiatría, es el 25 Congreso Nacional de Psiquiatría que lleva el nombre del reconocido doctor Javier Emilio Uclés Sánchez, también un destacado exfutbolista en sus años mozos. Migrar y suicidio es el tema de este Congreso de Psiquiatría, fecha del evento de 10 al 12 de octubre del 2019, lugar Hotel Clarion, Tegucigalpa, reconocimiento Cinemex, un punto de oro, horas, 15 horas. Bien, ¿por qué vamos a hacer esto? Lo importante de este congreso, y lo que hablaba Samantha en el informe que Carlos Zelaya había hecho, es la situación del país. Ayer, desgraciadamente, una persona se suicidó. Los suicidios en Honduras son bastantes, continuos. Desgraciadamente tenemos que estar informando que hay suicidios y la migración no menos. El año pasado, si ustedes recuerdan, como nunca en la historia del país, una enorme cantidad de hondureños marcharon hacia los Estados Unidos. Muchos, muy poquísimos, pocos de ellos, lograron llegar al sueño americano. Una gran parte fueron detenidos, otra gran parte lamentablemente murieron. Estoy hablando de familias completas, de hombres solos, mujeres solos, personas mayores que al migrar exponen su vida y muy pocos, repito, logran el sueño americano. Voy a presentar a mis invitados de esta mañana. Está conmigo la presidenta de la Asociación Hondureña de Psiquiatría, la doctora Gia Zanoletti. Doctora, bienvenida. Gracias, muy amable. Gracias por estar aquí. También está la doctora Alejandra Munguía, expresidenta de la Asociación Hondureña de Psiquiatría, que es especialista en niños también. Bienvenida. Gracias. La doctora Sara Murillo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Hondureña de Psiquiatría, doctora, y que es especialista en el suicidio de la mujer. Doctora, bienvenida. Gracias. Y el buen amigo, el doctor Javier Uclés. Por cierto, el 25 Congreso Nacional de Psiquiatría lleva su nombre, Javier Emilio Uclés Sánchez. Doctor, gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos al público. Doctora Gia Zanoletti, si nos habla el que les ha motivado a este congreso, que va a hablar de migrar y suicidio, a partir del 10 al 12 de octubre en el Hotel Clarion aquí en Tegucigalpa. ¿A partir de qué hora vamos a comenzar el evento? A partir de las 8 de la mañana. Este congreso en realidad viene siendo como una especie de respuesta a los vacíos que se encuentran a nivel de nuestra sociedad y gubernamentales, se podría decir, porque la intención y la visión nuestra como psiquiatras es lograr que se valore, que se fomente y se proteja la salud mental. Hicimos este suicidio que va integrado con lo que se llama migración y suicidio, flagelos sociales actuales, porque son dos puntos y dos temas que no podemos aislar. Para nosotros es bien importante ver que la inestabilidad social en el que nos encontramos, la inequidad de nuestro país, hace y fomenta que la gente se disgregue, se desintegren como familias y busquen diferentes salidas. La situación económica está propiciando que la gente se sienta tan agobiada, además de la inseguridad que nos encontramos como sociedad, que buscamos salidas de alguna manera más fáciles por nuestro propio agobio, después de que se hace una integración como ser humano, ser biopsicosocial. Tanto la sociedad como la parte de cada personalidad contribuyen para que la gente se provoque este tipo de agresiones y terminen en suicidio. Sí, doctora Alejandra Munguía, ¿qué nos puede decir en la introducción del programa? Sí, muy buenos días. Como comentaba la doctora Zanoletti, esta es una respuesta concreta, con resultados y evidente de parte de los psiquiatras de Honduras, de la Asociación Hondureña de Psiquiatría,
ya que esta situación del suicidio se está convirtiendo en lo que un flagelo, como es el eslogan del Congreso, porque pues las tasas están aumentando, sobre todo en la parte de niños y adolescentes. Es excesivo o exagerada esa situación como que los muchachos y las muchachas y los niños sienten o perciben que esa es una solución para su vida. Entonces, de alguna manera, lo que queremos es enfocar la parte del suicidio, además, como una de las causales, la migración, y es como un círculo vicioso, y posteriormente, pues, plantear propuestas, que en esto el doctor Uclés, pues, ha sido la persona que nos ha representado en general en todos los medios. Y, pues, la verdad, además de todo esto, lo que queremos, pues, es plantear un pronunciamiento concreto para la respuesta al pueblo y a la sociedad sobre esta situación, ya que todos los recursos de salud en general están llegados o llevados, por decirlo así, al dengue. Entonces, en otra entrevista que tuvimos previamente, nosotros comentamos, es un dengue emocional, auxilio, socorro, es decir, necesitamos ayuda, porque si no esto se va a propagar y se va a convertir en una epidemia. Sí, doctora Sara Murillo. Sí, gracias por invitarme a su programa, por invitarnos. La Asociación Hondureña de Psiquiatría a lo largo de los años ha estado trabajando en temas importantes para el manejo de los problemas de la sociedad. Hemos visto que en los últimos años con las caravanas migrantes y también con los problemas relacionados, como usted mencionó en el video, del suicidio, pareciera que la asociación no está involucrada. Sin embargo, la asociación ha tenido una serie de simposios. Nosotros trabajamos con el Colegio Médico para poder educar tanto a la población en general como al servidor en salud, tanto en el área de psicología, no solo psiquiatría, ¿verdad? Trabajo social y todas estas personas que trabajan en el área de salud, para poder mencionar todos los factores que hacen y participan o hacen que una persona decida suicidarse. Es evidente que cada persona es una historia, que cada persona requiere ser escuchado y que el suicidio a lo largo de este año se ha ido presentando no solo en adultos, ni tampoco en personas de tercera edad, sino que en niños, en mujeres, en gente en incapacidad de trabajar. O sea que la desesperanza es cada vez mayor. Nosotros queremos participar un poco en poder educar y mostrar nuestra experiencia en el manejo de este tipo de problemas. Doctor Uclés, este 25 Congreso de Psiquiatría lleva su nombre y antes de comenzar platicábamos que esta es una respuesta que ustedes, el colegio, la Asociación Hondureña de Psiquiatría, está dando ante esta situación difícil que está viviendo el país en los diferentes temas, porque en este momento estábamos, la sociedad en sí, una gran parte, metida en ese caso de las personas que están siendo juzgadas en Nueva York. Hoy se anuncian marchas de la oposición para pedir la salida del presidente. Hoy se habla de que miles de nacionalistas van a salir a apoyar al presidente. En eso están los hondureños, pero subieron los frijoles. La luz está cara. No hay agua en Honduras. Se perdieron, la siembra se perdió. Se ha tenido que exportar granos básicos. La reserva de Lima la han tenido que sacar por los problemas que hay. También la falta de trabajo. Antier pasábamos de unas oportunidades que estaban dando una maquila y habían cientos de personas buscando conseguir un empleo. Esa es la realidad que vivimos los hondureños. Hay una enorme cantidad de compatriotas que viven en extrema pobreza. Pero como aquí la pasión son el fútbol, que mañana juega la selección en Trinidad, y la política, y estar enfrentados unos a otros, desde el 28 de junio del 2009 hasta familias se separaron. Todo esto tiene que ver, y qué bueno que están haciendo este Congreso Nacional de Psiquiatría, y esto de la migración y el suicidio, que en mi opinión ha aumentado de una manera alarmante en los últimos años, y el año anterior y la situación del suicidio se ha puesto peor. Doctor Uclés, ¿qué le decimos al pueblo? Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias a usted. Siempre es muy colaborador en estas actividades. Y quiero también agradecer a las doctoras presentes. Son gente talentosa, muy capacitada, que son la gente que manejan la psiquiatría de la parte emocional del hondureño en los hospitales públicos.
A raíz de toda esta situación caótica que usted ha mencionado, en que estamos inmersos los hondureños, y que Una pregunta, ¿estoy equivocado con lo que mencioné? No, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo, y es más, lo iba a felicitar porque me pareció que bastante amplia y a la vez pormenorizada y certera con lo que usted está diciendo. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, ¿qué ha pasado? El Estado no se ha preocupado por esta situación. No le interesa la salud mental, ni le ha interesado nunca. Y hay otros montones de... La salud en sí parece contradicción, pero el Ministerio de Salud, ¿qué tanto le preocupa la salud del hondureño? Entonces, a raíz de esta situación que ha venido subiendo el nivel y subiendo los decibeles, entonces, ¿qué ha sucedido? La Asociación Hondureña de Psiquiatría, que no es del gobierno, porque aquí estamos hablando de psiquiatras de manera voluntaria, que se han juntado para tener una asociación y que año a año hacen actividades, pero en esta vez se concentró en estos dos detalles grandes: migración y suicidio. Ya se habló, ya le explicaron las doctoras que esto está vinculado, pero ¿qué es lo que yo quiero destacar en este momento? Que hay un esfuerzo voluntario, que la gente, que los psiquiatras estamos metidos en esto, queriendo orientar a la gente, queriendo dar una respuesta, una reacción, que no se diga, bueno, ¿y quién hace algo? Aquí nadie hace nada. Pues el gobierno no hace nada, pero sí nosotros. Y una cosa muy importante, aquí no hay dinero del Estado, aquí no hay ideología, esto no es una propuesta ideológica, no es una propuesta política de partido a partido, tampoco. Es un esfuerzo científico y un esfuerzo cívico, si lo quieren ver, ciudadano, para poder responder a las diferentes necesidades. ¿Qué pasa? ¿En qué consiste la reacción de la Asociación Hondureña de Psiquiatría? Un congreso que es de alto nivel. Y cuando les digo de alto nivel, son 3 días hablando de estos temas que usted ya mencionó: mujer, niños, adultos, las diferentes circunstancias. Entonces, este congreso nacional mañana comienza mañana jueves, mañana 10, todo el día, el 11 y el 12. Este congreso, hay una cuota, creo que se pudo haber visto allí cuando usted mostró el afiche, hay una cuota que la gente puede ir a asistir e inscribirse para poder recibir las conferencias. Son todos gente hondureña que está manejando el tema y que va a compartirlo. ¿Qué es lo que queremos con esto? Queremos que la gente se acerque y que la gente entienda de que se pueden hacer muchísimas cosas, sobre todo la prevención. Entonces, el congreso empieza mañana. Estoy reiterando un poco lo del congreso, porque quiero que no solamente se quede como una acción aislada, sino que forma parte de toda una estrategia que se va a continuar haciendo. El Clarion es el lugar donde se va a hacer esto, y los 3 días consecutivos hablando de este tema que es de vital y de esencial importancia en este momento. Háblenme el suicidio como problema real, un problema delicado en el país. Esto me hace recordar que, como he tratado varias veces y paso noticias casi una vez a la semana de gente que se suicida, o recuerdo, el otro día estaba en un almuerzo con unos amigos y uno de ellos me recordó, yo estaba viendo el programa tuyo del suicidio, cuando mientras estábamos desarrollando el programa, 2 personas se suicidaron esa mañana que hacíamos el programa. También recuerdo que una doctora me dijo que en el Mario Mendoza hay poco medicamento, y se me viene la imagen de un señor que cuando había paro lloraba porque estaba con su señora que necesitaba las pastillas para problemas psiquiátricos. Si me hablan de esto, del problema del suicidio en Honduras, doctora. En realidad, pues actualmente hemos visto un incremento, tanto a nivel infantil, como lo mencionó la doctora Guía, como la gente adulta joven, y siento que en Honduras esto ha sido producto realmente de la inequidad de nuestra sociedad. Hay gente todavía de 50, 60 años con capacidades para trabajar, por ejemplo, todavía, y es imposible que consigan un trabajo. Creo que esto lleva mucho a la gente, a la inequidad que hay, lo lleva a buscar alternativas.
La gente se siente desesperada, se envuelve en deudas, se Me siente está hablando de gente de acosado. tercera edad, ¿verdad? Estoy hablándole de gente entre los... Tercera edad hablamos de 60 años en adelante, pero estoy hablando que incluye gente de 50, porque recuerde que actualmente en nuestra sociedad a usted le dicen, se busca persona con experiencia no mayor de 35 años para tal trabajo. Y hay gente que es mayor de 35 años y que realmente tiene la experiencia, que ya se le limita la oportunidad de trabajar. Esto hace que la gente se sienta desesperada. No tenemos con qué mantenernos, tenemos obligaciones, tenemos familia, tenemos agua, luz, teléfono, lo cual cada día es más alto lo que uno tiene que pagar. Entonces la gente se va comprometiendo y va adquiriendo deudas que llega un momento que son tan imposibles de pagar que los lleva a la desesperación y a cometer actos suicidas como una manera de salida para terminar con sus problemas. ¿Qué debe hacer esas personas de 50 en adelante que tienen este problema? Y es cierto, y ahora dicen ya 35 lo han bajado a 30. ¿Qué les recomienda a la persona que la está viendo y la está escuchando, que tienen ese... porque la gente entra en un grado de desesperación? Nosotros podemos ver que por lo menos ahorita en los hospitales psiquiátricos podemos dar una pequeña respuesta como material humano para orientar a este tipo de personas. Siempre hay lugares donde pueden buscar ayuda. Hay en ciertas áreas de los centros de salud, hay uno que otro psicólogo, y estamos teniendo el programa de atención primaria en salud a nivel de los centros de salud aquí en Tegucigalpa, por lo menos, donde la gente cuando se sienta desesperada puede buscar ayuda para ir a hablar, para poder de alguna manera expresarse y ver si se le puede ayudar. Generalmente esto lleva a lo que son patologías psiquiátricas como la depresión, los trastornos de ansiedad, y todos estos son manejables, podemos darle tratamiento, de que la gente no se quede angustiada, que la gente busque ayuda. Sobre todo no solo las mujeres, recordemos que el índice generalmente ha demostrado que se suicidan más los varones, y la cultura nuestra, por ser tan machista, evita que esta gente, que los hombres busquen ayuda. Para todos tenemos una respuesta, si no total, para resolverles el problema económico, por lo menos de alguna manera nosotros los psiquiatras y los psicólogos, los trabajadores sociales, podemos dar una orientación, un apoyo a estas personas para que busquemos otras salidas, tratar de dar programas donde se pueda reintegrar a la sociedad, la gente de estas edades, para que puedan tener de alguna manera una remuneración económica para que puedan solventar sus problemáticas. Sí, doctora Alejandra Munguía, en el caso de los niños, y esto que para que los padres pongan atención, ¿qué pasa con los niños? Es una excelente pregunta. La realidad es que hay un incremento alarmante en este momento de los intentos suicidas en los niños. Y es interesante porque según los pedagogos y los psicólogos infantiles que nos antecedieron y los grandes estudiosos, el concepto de muerte en un niño se empieza a formar a partir de los 7 años. Y aquí lo complicado es que tenemos niños de 5 o 6 años que ya lo intentan. En algunos medios o en algunas políticas se trata de minimizar la importancia o la gravedad de esta situación, diciendo que están imitando a alguien que estuvo, digamos, un cantante, una figura famosa pública, y no es cierto. Que lo pudo ver en los medios, ¿verdad? Lo pudo ver en los medios, pero el asunto concreto a donde yo quiero llegar es cualquier gesto suicida, es decir, si una adolescente no la dejaron ir a una fiesta y se tomó una Panadol, eso es riesgo suicida. Sí. ¿Por qué? Porque no lo tenemos que tomar como manipulación, sino... Repítame eso. Ojo, no es la cantidad, es la intención. Es decir, cualquier persona, si solo se cortó aquí el pulgar, que es un rasguño, pero si lo hizo con la intención de matarse, eso es una emergencia psiquiátrica. Así de sencillo. O si se tomó solo una pastilla, entonces, ¿por qué? Los papás dicen, está manipulando, que no está queriendo hacer caso, estudiar, etcétera. No, todo esto ocupa apoyo y tratamiento psiquiátrico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Digamos el caso que usted menciona de la muchachita
que reprobó el año y a inicios de este año, pues se suicidó. Entonces, ¿qué es importante? Es decir, el suicidio es solo la punta del iceberg y tiene un montón de enfermedades abajo. De hecho, ya el suicidio es casi como el final de la cuestión, lo que se puede ver. Entonces, ¿qué es lo importante empezar a tomar en cuenta? Bueno, en los niños, por ejemplo, los muy chiquititos, si tenemos hogares desintegrados o hay mucha violencia, entonces empezar a ver que los niños dejan de crecer o crecen muy lentamente, bajan de peso porque por la ansiedad y la tristeza no comen, empiezan a caérsele a veces las cejas, las pestañas, tienen incluso en el pelo, ese término se llama alopecia. Ya en los niños más grandes, un foco rojo muy importante es la disminución en el rendimiento escolar. Eso es como lo más importante que empezamos a ver, aunado a situaciones en el sentido que los niños se vuelven oposicionistas o lloran, y todas estas expresiones de estado de ánimo pues afectan y son como focos rojos. ¿Por qué? Porque en la escuela no solo es el problema del rendimiento académico, sino que ahora el bullying, que hasta hay en las redes. Entonces, hemos tenido situaciones en el Hospital Mario Mendoza donde niños han hecho intentos suicidas porque los molestan por el bullying. Y luego, pues, ya en los adolescentes, pues, sobre todo conductas riesgosas. Muchachos que de repente, pues, empiezan a hacer piques en el Boulevard Morazán, o muchachos que tienen muchas parejas sexuales. Entonces, todas estas situaciones que ellos saben. ¿Cómo? Las motos. Las motos, por ejemplo. Entonces, todas estas situaciones que conllevan riesgo a los muchachos, y ellos lo saben, inclusive es como un reto, entonces eso es conducta parasuicida, la llamamos nosotros. Es decir, que de alguna manera cualquier situación que nos lleve a destruirnos o a autodestruirnos se tiene que considerar una situación suicida. ¿Qué pasa aquí con los niños? Bueno, que los niños son el reflejo de lo que vemos en la sociedad, de lo que ven en sus hogares. Inclusive hemos tenido madres que llegan al hospital y dicen, yo me quiero suicidar, doctora, me quiero matar. Y el niño me oyó, el niño me vio, o se tomó no sé cuántas pastillas y el niño lo hizo. Entonces, esa es la situación, que nosotros estamos sumamente alarmados porque estamos teniendo tasas de suicidio sumamente altas para niños con edades muy pequeñas que en teoría no deberían ni siquiera pensar que en el concepto de muerte, porque en teoría no lo tienen, pero sí lo están teniendo, porque básicamente la desesperanza es la que se está apoderando de los hogares y al final pues esto se transmite a los niños. Doctora Sara Murillo, ¿las mujeres? Sí, ¿Por qué se suicidan las mujeres? Sí, en el caso de las mujeres existen una serie de eventos sociales que favorecen a que la mujer, a que la salud mental de la mujer sea vulnerable. Hemos visto a lo largo de los años que las mujeres son las cabezas de familia en nuestra Honduras, ¿verdad? Estas mujeres, cabezas de la familia, también dentro del evento social van cayendo en el grupo de la feminización de la pobreza. Más mujeres en un nivel más pobres. La otra cuestión que hemos visto con la migración es ahora la feminización de la migración. Y así podemos ver que hay muchas mujeres que van en esas caravanas o que se van migrando, no solo para Estados Unidos, sino que también van emigrando para España. Entonces ya aquí vamos viendo de que estas mujeres se están poniendo en riesgo. El emigrar es un estresor. Pero ¿qué sucede con la salud mental de esta mujer? La depresión, la tristeza, la ansiedad, la desesperanza de la cual hemos hablado. ¿Por qué emigran estas mujeres? Porque no tienen trabajo. Pero antes de llegar a esa conclusión, han pensado, tengo que ir a trabajar de trabajadora doméstica o de empleada ocasional, puedo buscar trabajo, tengo la capacidad educativa para presentar un currículum. Entonces, estas cosas hacen de que las mujeres empiecen a presentar desesperanza. Usualmente, como empezamos a tener hijos muy jóvenes, también esto favorece a que la depresión vaya haciendo en su pensamiento el de qué es lo que debo de hacer. Y esta desesperanza se traduce en sentirse acorraladas, en pensar, yo ya no quiero vivir. Quiero que sepan que el suicidio es prevenible, que no solo se trata de dar medicamentos, que no solo se trata de decir, tenés que ir al psiquiatra. No, todos podemos ayudar a prevenir el suicidio. ¿Cómo lo podemos hacer? Hablando. Si hablamos con la vecina, es decir, fíjese que me siento tan mal y yo ya no quiero vivir. Esto ya es una señal de alarma. Hay que buscar ayuda. Hay que hablar con alguien que nos pueda escuchar y nos pueda orientar, ¿sí? No es dar solamente medicamentos en los casos más graves. Es simple y sencillamente el tener
una buena sesión de psicoterapia es ir y hablar con alguien capacitado, que no le diga, sí, vámonos todos, o que siga hablando de las cosas negativas que estamos viendo. Claro, estamos en un medio en donde hay poca esperanza. Si existe corrupción, si la gente ha cometido o no un delito y si puede pagar por ese delito. Entonces, esa indefensión en la que estamos sometidos nos hace pensar que no podemos seguir adelante. Hay pacientes que nos llegan a la emergencia del hospital y nos dicen, mire, yo no me tomé esta pastilla para morirme, yo me tomé esta pastilla porque quiero dormir, pero quiero dormir por mucho rato. Eso es un intento de suicidio. Mire, me fui y me paré en la esquina a esperar el bus, pero estaba bien a la orilla, un señor pasó y me jaló. ¿Por qué? ¿Por qué se paró? ¿Por qué esa negligencia ante ella misma para poder estar bien? ¿Por qué no quererse? Igual hay otra situación que me pasa mucho ahí en el hospital y en los pacientes, es que empiezan a tener conducta riesgosa. Incluye esa conducta riesgosa varias parejas, no protección en la relación sexual, embarazos no deseados, ¿sí? Algo también muy importante es cómo tomamos, en el caso de las chicas, en las niñas, si van o no a una fiesta, si quieren permiso o no. Ahora yo soy la jefa de sala de mujeres del Hospital Mario Mendoza. Tengo pacientes que van desde los 14 años en la sala hasta los 60 años. Y la gran mayoría, yo creo que casi tenemos una población, casi un 35, casi 40% de pacientes han pensado alguna vez en suicidarse. Doctor, se habla que en Honduras se suicidan más los hombres que las mujeres. ¿Qué pasa con los hombres y en sí el problema del suicidio en el país? Bien, retomando un poco lo que han hablado las doctoras, yo quiero mencionar algo que sí hay que dejarlo bien sentado, y es que la situación de los niños en Honduras es muy difícil. Es muy difícil ser niño en Honduras. Sí. Y es muy difícil ser mujer también en Honduras. Son los sectores, hombre, mujer y niños, son los sectores más afectados, más dañados y de más riesgo y más permeables a que se puedan complicar las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Con las no oportunidades. En el país no hay oportunidades. El país está terriblemente complicado y no hay una respuesta adecuada para eso. Entonces, ¿qué sucede? En el caso del migrante, quiero juntar un poco los dos conceptos, migración y suicidio. Los niños y las mujeres están expuestos a la migración. Son abandonados acá o son llevados a una situación de riesgo. En sí, Raúl, fíjese que el migrar es un acto suicida, porque la gente tienen la idea, me voy a ir en la caravana, que es una nueva modalidad, y la modalidad ha sido que cada cual se mueve por sus propios medios. Apareció el fenómeno de la caravana, pero igual de la caravana, lateralmente sigue la gente yéndose. Sí. ¿Por qué? Porque antes en Honduras la gente hablaba, no estábamos tan mal nosotros, entonces la gente hablaba de buscar un lugar mejor. Ahora ya yo oigo el discurso de los migrantes y los migrantes dicen, me quiero ir de aquí. No es lo mismo, quiero ir a un mejor lugar, este lugar no está tan mal, pero ese nuevo discurso que tienen y dicen, ya no quiero estar aquí. Cualquier lado puede ser mejor que Honduras. Entonces vemos cómo está el deterioro de la imagen de nuestro país dentro de los hondureños mismos, no solo hacia afuera. Entonces, ¿qué viene después? La persona se va, el migrador corre peligro de que lo maten en el camino, que lo secuestren, que lo asalten, que la violen a la mujer, que la maten, que se ahogue en el río con hijos o sin hijos. Vimos recientemente un caso así. Luego vienen accidentes en los buses, en los ferrocarriles, y luego al fin se encuentran con los Zetas, que es otro riesgo altísimo. Bueno, entonces supongamos que entraron a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos no es que terminó la cosa, no es que el sueño americano que le dicen que no es el sueño americano, sino que es el sueño hondureño. Muy pocos entran. Entonces, ¿qué pasa? Y los que entran, Raúl, ¿qué van a hacer? Estar escondidos. Sí. Tienen que estar escondidos, paranoicos, desconfiando de que les pueden hacer daño, no pueden salir a la calle y empiezan, ¿qué? A deprimirse. No hablan el idioma. No hablan el idioma, son perseguidos, no pueden salir de día a ciertas horas y están solos. Entonces,
hay una situación en que algunos se entregan, no pueden funcionar y se entregan porque les vendieron la idea de que allá estaba todo bien. Entonces, ¿qué sucede? Al final, el migrante, perdón, porque hace el plan de emigrar, ya está en crisis, porque viene emocionalmente no está bien. Se mete en el proyecto de emigrar, está allá en Estados Unidos, al final se regresa. Esa gente regresan al país y todos ellos son gente residual de una situación que vivieron en que al final vienen a dar con las depresiones acá y ¿quién puede resolver eso? Entonces, como lo que quiero decir es que desde el comienzo, dando la vuelta a todo el fenómeno, siempre terminan afectados los que se convierten en migrantes. Y al final de eso, fue un suicidio eventualmente. Alguien dijo, pues me matan o ver qué pasa. Y luego vienen las depresiones que se juntan con el suicidio usualmente que está acá. ¿Por qué hay más hombres? Está descrita en la literatura mundial de que las mujeres intentan más suicidarse, pero los que se suicidan más, que los que se matan más, son los hombres. Así es. Entonces, en esa parte, dentro de eso se da también, creo que en los niños también se da, Sí. de que los niños varoncitos son, tienen más riesgo de eso. Entonces, estamos ante esta situación que lo que queremos acá es dejarle el mensaje a la gente que hay orientación y que se puede hacer prevención, porque el hondureño no cree en la prevención y sí es necesario en la prevención. Las cifras reales de suicidio en el país, ¿qué es lo que manejan ustedes? Bueno, en la introducción suya me pareció muy interesante porque veo que leyeron y que se prepararon. Sí. No, aquí así hacemos. Sí, Ok, entonces me parece bastante serio y ahí oí los datos yo de una señorita que estaba hablando ahí. Creo que así debe de ser. Creo que este programa, hay que entender que este programa es bien delicado. Este programa hoy que estamos hablando de este tema es bien delicado porque esto puede provocar de que alguien quiera imitar o copiar esta situación que se dio. Hay un montón de gente que está en riesgo de suicidio ahorita. Sí. Mucha gente que está en riesgo de suicidio. Y oyendo este programa en que uno, si se pone como sensacionalista, como alarmista, como querer buscar protagonismo, eso es delicado. Y hay casos en que la gente puede oír tantas cosas de suicidio y decir, porque me lo han dicho pacientes, me dicen, yo cuando veo las noticias me dicen de que alguien se suicidó, eso me animaba más, me dice, porque eso anima. Y ahí es donde yo entro un poco en contradicción con ustedes cuando para mí, y se lo digo a usted como viejo amigo mío, amigo de mucho tiempo, no viejo. Entonces, ¿qué sucede? Que la información la sacan ustedes, pero la información, para mí, el suicidio no es noticia. No debería de salir como sale de manera morbosa y pesada y peligrosa y incitando a ciertas cosas a nivel de suicidio. No sé si vieron un señor que por unos chats mató a los hijos. Sí. Claro. Sí, claro. Entonces, en el caso del señor de Choluteca. El Corpus de Choluteca. Y en esto, ¿qué pasa? Al final, yo quiero, y esto es como un eslogan, que lo tomen como un eslogan, para nadie que nos está viendo, lo que hizo ese señor en Choluteca, eso es lo que no se debe de hacer. Eso nunca se debe de copiar. Quienes nos están oyendo, no lo hagan. Dijo la doctora, los suicidios son prevenibles. Yo estoy de acuerdo que son prevenibles. Pero también quiero dejar un mensaje a nivel en categoría de eslogan, que es que el suicidio no es una solución. Nunca es una solución. Sino que el suicidio es una complicación. Complicación del paciente que se muere y complicación de la familia. Porque el que se suicida cree que se solucionó su problema, se fue, desapareció, pero ¿cómo quedan las familias? Quedan dañadas, afectadas, estigmatizadas, marcadas, destrozadas, que eventualmente no pueden superar un suicidio en la familia. Dicen, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué culpa tuvimos o no? Entonces se vuelve un fenómeno que afecta a la familia y afecta a la sociedad en general. Bien, una persona me dice, hay una dosis, respeto, cuidado, cariño. Produce dopamina, las hormonas del amor, serotonin, y hay otra que
dopamina. Pero hay neurotransmisores. gente que me está preguntando, me imagino son médicos, que si tienen que pagar, Sí. ¿Está? que cuánto hay que pagar. Bueno, sí hay que pagar, Eso cuenta. porque la situación es la siguiente. Y como lo mencionábamos extra cámaras, nosotros formamos parte, la Asociación Hondureña de Psiquiatría, del Colegio Médico de Honduras. Sin embargo, este esfuerzo lo hacemos nosotros independientemente. Nos referimos al hecho que, básicamente, nosotros como Asociación Hondureña de Psiquiatría, para ver la respuesta, o sea, estamos dando, mejor dicho, una respuesta al ver toda la situación que se está dando a nivel social. Todo lo que hemos hablado, la corrupción, la ingobernabilidad, la ansiedad, entonces todo ese tipo de situaciones que conllevan al suicidio y las migraciones masivas que han habido. De hecho, el 27 de septiembre fue la última caravana que pues entiendo que no tuvo tanto éxito, ya la gente está como un poco más clara de lo que le espera. Entonces, básicamente, pues aquí tenemos los costos, porque es importante aclarar que es para público en general, mucho ojo. Sí necesitamos que la población se eduque. Más allá de la salud, que es vital, consideramos que es muy importante que las personas se eduquen, porque cuando la gente sabe para qué o cómo es que debe tratar ciertas situaciones, entonces lo puede hacer más fácilmente. Aquí tenemos el costo para médicos especialistas, 1.500 lempiras, para médicos generales, 1.200 lempiras, otros profesionales, 800, estudiantes y público en general, 500 lempiras. Estos datos la doctora Zanoletti pues los iba a dar, Sí, ya lo voy a sin decir. embargo yo me tomé la atribución, le pedí permiso, y aquí a todos mis colegas. Sí. La realidad es que de alguna forma queremos hacer una denuncia, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros hemos tenido costos más bajos, usualmente, porque se hace en un hotel, se tiene que hacer pues el pago del coffee break, que es el refrigerio, para poder pagar los diplomas, los póster, etcétera. Otros gastos logísticos. Sin embargo, a partir del año pasado, la SAR, que muchos la amamos, empezó a cobrarnos el 15% de impuesto, es decir, este congreso científico, que aquí es sin fines de lucro, nosotros lo único que cobramos es para salir de los gastos. Aquí no hay incentivo económico que nos pagan a nosotros, a nadie. ningún conferencista se le paga nada, a ningún organizador de este evento se le paga nada. Pero nos están tomando como que fuera un espectáculo, es decir, aquí podríamos decir que podremos traer a Juanes o a Shakira porque nos están cobrando igual, es decir, como que en lo que se cobra por un concierto, así están tomando este evento, como un espectáculo, como una cuestión social, y por eso nos están cobrando el 15% extra, es decir, es parte de la usurería del gobierno. Y esto está conllevando a una dificultad más aunada a la educación del pueblo. Nosotros queremos que la gente esté clara que el pueblo, esto es para el pueblo, para todos nosotros, porque todos, no importa el nivel socioeconómico, política, la creencia, no interesa, todos nos podemos llegar a ver en algún momento en esta situación de querernos morir. Sí. Doctora, tenía unos datos estadísticos y también sobre específicamente los problemas de la gente de la tercera edad. Sí, hasta el 2018, la tasa de suicidio esperada para Centroamérica está en un 5.2 por cada 100.000 habitantes. Quiero hacer notar que si bien hemos tenido ahorita un repunte en el número de personas suicidas en nuestro país, está primero El Salvador, que tiene una tasa de 7.4, según los datos oficiales de OPS. Sigue con Costa Rica con una tasa de 7.2 y en tercer lugar estamos nosotros los hondureños en un 5.1, que espero que a final de año logremos mantenerla y que no siga en aumento, porque esperamos que de alguna manera el mensaje que nosotros estamos dando y que queremos transmitir sea reproducido a través de toda la población para beneficio y poder prevenir y evitar este tipo de suicidio. Quería hablar específicamente de los otros extremos vulnerables de la vida, ya que hablamos de la parte de la mujer y hablamos de la parte pediátrica. Yo quiero hablarles un poquito de mi experiencia en la parte del adulto mayor.
Adulto mayor aquí en Honduras se considera toda persona mayor de 60 años. ¿Qué pasa con este tipo de población? Es la población que los familiares migrantes, cuando se desintegra la familia, quedan a cargo de la gente joven, de los hijos, tienen la responsabilidad de cuidar y los hijos no respetan. Esta gente, generalmente ya a estas edades, comienzan a aparecer un montón de patologías como diabetes, hipertensión arterial, cánceres prostáticos, etc. ¿Cómo afronta este tipo de personas esta situación cuando no tienen un trabajo, cuando están vulnerables, cuando son marginados por la familia, porque abandonados? Abandonados bastantes, pero también son, los marginan dentro de la misma casa, dentro de la misma, porque ya no son productivos y los consideran un gasto. Y dada la situación económica que tenemos en nuestro país, esta gente, ¿qué hace? Son gente que no tiene amor, que no tiene cariño, a la gente que no se le escucha, y ellos se van marginando, se van retrayendo dentro de sus hogares, dentro de su misma comunidad, y poco a poco van cometiendo un autosuicidio. Increíblemente, nosotros no tenemos datos estadísticos, pero en mi experiencia en el hospital me llega muy frecuentemente gente que ha hecho un intento suicida y conductas parasuicidas. ¿Cuáles son estas? Tengo que tomarme la medicina para el azúcar, no me la tomo. Tengo que tomarme la medicina para la presión arterial, no me la tomo. Que me dice el doctor que tengo problemas de la tiroides, pero debo tomarme el medicamento de alguna manera, no me lo tomo. Y estas son conductas suicidas en el pacientes adultos mayores. Sí. Quiero dejar claro que esto es prevenible también. Entonces, si nosotros cuidamos a nuestra gente mayor, si nosotros velamos porque ellos, así como cuidamos a los niños, debemos de cuidarlos. Velar que ellos se tomen sus medicamentos, velar que ellos tengan comodidad, velar que tengan hasta un vestuario adecuado. Es increíble cuando me traen los pacientes al hospital y yo los veo que llegan con unos zapatos que son como talla 8 y tal vez el piecito de ellos es talla 5. O sea, los visten como quien dice con lo que sobra. No se les da comodidad, no se les observa, no se les ayuda. Y esta gente se va sintiendo cada vez más desplazada. Y estamos teniendo el fenómeno de que la población cada vez se está haciendo más vieja y no tenemos una respuesta, ni siquiera a nivel gubernamental hay ningún programa realmente que sea dirigido a los pacientes adultos mayores. Entonces quiero que dejar ese poquito para toda la población. Cuidemos nuestros ancianos, cuidemos nuestros adultos mayores, velemos porque ellos se tomen sus medicamentos, porque esa es una forma de suicidio, abandono total de su persona, desinterés en sus propias patologías, y es producto de esta desintegración familiar y esta marginación que viven. Yo quiero agregar un poco a lo que usted leía, de que esta persona que le escribió decía, pues sí, para que estemos felices necesitamos mejorar la dopamina, la noradrenalina y todos los neurotransmisores. Pues sí, creo que es parte de nuestra vida el buscar ser felices, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para que también aprendamos a qué debemos hacer para ser felices? ¿Sí? ¿Cómo cuidar nuestra salud mental? De repente, tanto la mujer que cuida a los niños, como el padre de los niños, como el adulto mayor, el ser humano, dice, sí, yo voy a trabajar todo el día, pero no hace algún tipo de ejercicio, no tiene algún tipo de apoyo emocional, ¿sí? Cree que todo lo puede y por lo tanto el hecho de hablar de sufrimiento o el hecho de expresar que no está de acuerdo con su trabajo o con lo que le tocó vivir, lo debilita o lo hace sentir menos hombre en esos casos. Entonces la gente dice, bueno, yo tengo que ver cómo hago. Entonces va, porque no quiere ir a donde el psiquiatra, ¿verdad? Va donde algún consejero o un médico naturista y hay que darle medicamentos o ciertas hierbas para mejorar la noradrenalina, la dopamina y todos estos neurotransmisores. Pues resulta ser que hay personas que están muy deprimidas, ¿verdad? Y de repente le damos ciertas hierbas o medicamentos para mejorar estos neurotransmisores. Y resulta ser de que más bien se suicida. ¿Por qué? Porque al salir de la depresión, esto también requiere cierta supervisión, ¿sí? Al salir de la depresión se desreprimen, se liberan y tienen ahora sí más ganas de llevar a cabo este plan suicida que tenían.
Entonces yo quiero hablar acerca de que cuando alguien se siente mal, debe de ir y buscar ayuda. No es malo buscar ayuda. Ahora, para poder lograr la salud mental que debemos tener todos, no solo es con medicamentos, también es hablar, también la comunidad tiene muchas cosas. El apoyo espiritual también es muy importante. Hay que recordar que el máximo estado de salud no solo abarca física, mental, sino que también espiritual. En muchas ocasiones se convierten en apoyo en las iglesias para poder mejorar este tipo de problemas. Pero también hay la otra parte. La otra parte es la iglesia en donde acusa a su feligres diciéndole, no tiene suficiente fe, como me decía una paciente. Me dijo alguien que no tengo suficiente fe y que por eso estoy sufriendo tanto. Entonces ahora me siento culpable. Hay que recordar que la depresión y que estas personas suicidas tienen mucha culpa dentro de sí. Y esta culpa hay que aprender a manejarla y hay que canalizarla en actividades que les generen satisfacciones, no en cosas que les hagan sentir más culpables. Entonces hay que tener cierto entrenamiento para poder manejar el sufrimiento ajeno. No es así nomás. Igual también me decía otra paciente en la sala, es que yo le digo a mi mamá que quiero llorar y lo que me dice, déjate de tonteras. Déjate de tonteras. No, te voy a pegar. Este niño lo que necesita es que le pegue. Entonces, esta cultura nuestra que favorece al castigo, de repente, a que la educación debe de ir con rigor, y este rigor de repente va ligado a maltrato físico o psicológico en general, no debe de seguir así, debemos de cambiar. Nuestra cultura, nuestro comportamiento debe ir dado a fomentar cuestiones positivas, el ejercicio, el tener días de descanso, días con la familia, en considerar, por ejemplo, cuando evaluaba yo este caso de la migración, decía una paciente, sí, es que yo quiero darle todo a mis hijos, por eso me voy, pero quiero darle todo a mis hijos sin los hijos. Entonces, ¿qué le está dando? Hay que también hacer un balance en relación a, me voy para ganar más dinero, pero le estoy quitando a la mamá de mis hijos. ¿Van a estar bien? ¿Es acaso la abuela, que es la mamá, abuela ahora, la cuidadora, la custodia de esos hijos, le va a dar una mejor calidad de vida o va a comprenderlos? Creo que esto es para que podamos discutir y entender de que la vida tiene que cambiar, nuestra conducta debe de cambiar. Y van con pequeños detalles en donde podemos hacer una diferencia. Hay un detalle importante aquí y quiero retomar algo de lo que dijo la doctora, y es lo espiritual. Sí. Está comprobado, Raúl, y público en general, está comprobado que las personas que creen en Dios, que tienen fe en Dios, que practican una religión, que van a una iglesia, que están congregadas en una iglesia, que están en contacto con Dios y con lo religioso, tienen mejor salud mental. No hay psiquiatra para todo el mundo, no hay psicólogo para todo el mundo. Entonces, ¿qué se ha dado en nuestro país? Las iglesias, como se llame el nombre de la iglesia, no me importa, pero sí las iglesias han hecho un trabajo muy importante y largo en todo sentido, en educación para los que no tienen educación, en pobreza, en una serie de cosas, y dentro de lo emocional también. Mucha gente a mí me han dicho, fíjese que yo tuve ideas de suicidio, porque el suicidio hay 3 niveles. Una cosa es que la persona tenga una idea, que ande dándole vuelta a la idea de que me voy a hacer daño. 2, que haga planes. 3, que lo intente, y 4, que se suicide. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que cuando están atribulados, ya no hayan que hacer, perdieron el control, me lo han dicho. Fíjese, me dice que yo sentí, me dice, algo, me dice, extraño, me dice, y es que me sentía bien decidido y de repente una fuerza sobrenatural me detuvo. Y no es que estén necesariamente que estén locos, sino que me dice, yo me acordé, yo sentí que algo no estaba bien conmigo. Y la gente que tiene fe, puede ser que algunos hasta se rían de lo que estoy diciendo, pero lo digo con todo respeto, es un psiquiatra hablando de que hay que buscar a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si no hay acceso al psiquiatra, porque no pueden venir al hospital psiquiátrico o a las ciudades, ciertas ciudades tienen psiquiatra, entonces yo recomiendo de que la persona que tiene una creencia religiosa, que está cerca de Dios, es más saludable emocionalmente, es más estable, tiene menor riesgo de suicidio y además conoce la felicidad. Por un lado, esto ya termina este tema. Ahora yo quisiera... Solo dame un minuto que don Héctor Ávila está desde la colonia San Miguel. Don Héctor, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl. Adelante, lo escuchamos.
Sí, licenciado Raúl, muchas gracias. Quería hacerle una pregunta a los panelistas. ¿De dónde? Mire, yo soy una persona de 74 años. Y quería hacerle una... pues, ¿a dónde podría orientarme yo? Porque yo tengo problemas así de... Mendoza, ahí podemos darle respuesta. Si usted tiene problemas, va a la consulta externa del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza y ahí podemos ayudarle con mucho gusto. No solo los hospitales públicos brindan atención, ¿verdad? Hay que recordar que hay 2 grandes hospitales en nuestro país, en el área central, que es el Hospital Santa Rosita y el Hospital Mario Mendoza. Ambos trabajan 24 horas al día, los 365 días del año. Pero también están las diferentes unidades de atención, como es centros de salud, y en muchas ocasiones hay lugares, ONGs, como yo estuve, no sé si estuve o colaboro con alguien de la... de la Esperanza, el teléfono de la Esperanza, donde de repente también usted puede llamar, ¿verdad? Luego de esto, si está bien orientado y hay un trastorno que requiere tratamiento médico, farmacológico y algún tipo de evaluación médica, se envía a estas unidades ya de hospitales. Ahora, ¿qué es importante esto? Decir que no es que toda la gente que tenga la idea tiene que salir corriendo para el Mario Mendoza y que se llene, porque no hay capacidad para... las 3 señoras que están acá, las 3 psiquiatras que están acá, trabajan en el hospital psiquiátrico y ellas están recibiendo, tienen un trabajo inmenso ahí hacen falta un montón de psiquiatras. Eso hablaban el otro día, que llega tanta gente y son muy pocos doctores. Así es. Entonces, por ejemplo, cada una de ellas tiene un sector, digamos, ella maneja la sala de mujeres, de internamiento de mujeres, la doctora la tercera edad, la doctora niños, y no hay capacidad para eso, ni de personal, ni de recursos farmacológicos. Algo que estaba hablando yo y no lo pude terminar. Es decir, yo no quiero decir, cuando hablo de Dios, no es que quiero decir que todos tienen que ir a las iglesias. No, eso es un complemento de la situación del ser humano en condiciones normales, en condiciones sin enfermedad, no digamos con enfermedad. Por otro lado, Raúl, me llama la atención el señor que llamó y dijo que un saludo a los panelistas, dice. Como usted usualmente, este es un foro hoy no típico, es un foro atípico en que usted tiene 4 psiquiatras de un solo ante su auditorio y pues no se da lo usual que se da en sus programas que empiezan a alegarse y a insultarse y usted a veces casi se quiere tirar uno encima del otro aquí porque están discutiendo. O sea, son foros que su tipo de foros generan más estrés porque la política envuelve... Pero es que, doctora, el país así está. No, naturalmente. No, es un reflejo. Naturalmente. Hoy hay marchas de la oposición y marcha de los miembros de los afiliados al Partido Nacional en apoyo a Juan Orlando. Así es Honduras. Claro. Entonces, y todo eso que provoca. Angustia, ansiedad. De hecho, inseguridad. Ahora, perdón, termino con esto diciendo, todo esto que usted dijo al principio y quien hizo la introducción lo hizo muy bien y usted también, ¿qué significa? ¿Qué nos lleva a esto? Camina a que se ha perdido la salud mental en Honduras. Y al perder nuestra salud mental, no es que estamos locos todos. No. Se hemos perdido la salud mental. Y eso nos conduce a que haya más estrés, a que haya los nervios están alterados de muchas maneras. Y eso al final, el siguiente paso que es, conduce con mayor facilidad a que la persona considere como su opción o como su solución el suicidio. Vaya, pasó algo, doctor, y usted sabe eso. Iba a jugar el Olimpia contra el Motagua. Y afuera del estadio, unos se mataron con otros. Y hay una toma donde está ya muerto una persona y como 20 le van a dar patadas. Sí. Y entonces alguien me dijo, pero eso es lo que pasa con las maras en los barrios y gente así. Antes Honduras no era así. Óigame, esa toma recorrió el mundo. Claro. Sí. De hecho, yo quiero agregar que todo lo que hemos mencionado es tan importante, el ambiente y la sociedad y la parte cultural, que inclusive pues ya hay una rama de la psiquiatría que se llama etnopsiquiatría, que se refiere a eso precisamente, a toda la conducta humana,
en sociedad, la parte cultural, tomar en cuenta todos estos valores. ¿Por qué? Porque inclusive tenemos lo que es la pirámide de Galtung, que básicamente nos habla de la violencia estructural, que es la violencia como basal, la que tenemos en la situación política, económica, social. Posteriormente la cultural, que es lo que ustedes mencionan. De hecho, hay un partido y la gente se mata, están incluso todavía castigados jugando sin público. Y es más, y lo grave de esto es, el domingo jugó Olimpia Motagua en el estadio de Comayagua y todo el mundo en el fondo estaban esperando, es decir, todo el mundo dice no queremos violencia, pero había morbo, porque yo tengo conocidos allá, y entonces ellos estaban esperando a qué horas había el relajo. Es decir, que en el fondo ya eso es lo que nos nutre de alguna manera, ya como nos que hay dos acostumbramos. acontecimiento, el partido es una cosa y los muertos que van a ver o la violencia que va a haber después. Exactamente, ¿sí? Eso. Por otra parte, también es importante considerar que cuando se habla de la migración, porque sí nos hemos centrado más en el suicidio, sin embargo, la migración, como ya lo han mencionado anteriormente, así como está de moda la cadena de frío en las vacunas, la cadena de seguridad para las evidencias del caso en cuestión, del caso político que nos está absorbiendo, también está la cadena de cuidado, es decir, cuando se habla de la migración y que la madre se va, porque eso es lo que nos toca trabajar diariamente en el Mario Mendoza, se van para España, se van para Estados Unidos, generalmente se pierde esa cadena de cuidado. ¿Por qué? Porque pues quedan a cargo de los abuelos o de la tía, de otras personas. Básicamente aquí el punto que queremos hay una cosa considerar, ahí, sobre todo, el reciclaje de los abuelos que no tienen capacidad para eso. Y luego entra otro monstruo, para ponerle un nombre monstruo, que es las redes sociales. Ah, sí. Claro, entonces, bueno, tiene razón. Básicamente, pues el asunto aquí es que cuando ya se da todo este fenómeno de la migración, de hecho nosotros en el Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital Mario Mendoza tenemos aproximadamente de un 15 a 20% de niños que sus madres han viajado, es decir, están migrando con la promesa que el niño se lo van a llevar y pasan muchos años, y también esto ha conllevado a intentos suicidas en los niños, en los pacientes. Del niño que se le prometió y no se le cumplió. Sí, porque no se le cumplió y a veces no se puede. O en esa madre que se convierte en la madre del locutorio, como decía en España, que es la que se peleaba por estar en el locutorio, en el lugar donde se podía comunicar a su lugar de origen, y allá hicieron una serie de estudios en donde se menciona una ecuatoriana que quería hablar a su casa y no pudo, entonces se peleó con la otra por el teléfono. Sí. Entonces esa madre del locutorio que ahora ha cambiado con las redes sociales y con el celular, a esa madre que ahora se dedica a hablar, a dar órdenes, pero que está lejos y le quita de repente autoridad a la madre sustituta que está aquí. Entonces todos estos eventos también favorecen a que haya esa dificultad en adaptación del niño. Y el suicidio, muchísima gente lo toma como una solución. Yo dije, no es una solución, es una complicación. Pero hay un montón de gente que se quiere ir y no saben cómo irse. Y cuando apareció la respuesta de la caravana, que dijeron, ahí nos vamos todos, ahí a ver de qué manera llegamos. Eso de esa crisis de tipo colectivo produjo mucho más suicidios. Y luego otra cosa que no quiero dejar de mencionar, que el último semestre, en mi observación, el último semestre de los años y los últimos 3 meses y los primeros 3 meses del año, hay unas fechas importantes que mueven mucho sentimiento. Esta semana de feriado que hubo, que lamentablemente le pusieron Morazán, creo que pudo haber tenido cualquier otro nombre menos el de Morazán. Me parece que es una falta de respeto a Francisco Morazán, a la patria y a la parte cívica de nosotros. Pero ahí hay mucho movimiento, es una época de exceso que de todo se vende, de todo se consume, de todo se practica todo. Más accidentes, más suicidios, lo vimos. Después viene el día de finado, después viene Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Día de la Madre. Llamó doña Ana Prieto para felicitar a los panelistas y a mi persona por el programa. Voy a Sabá Colón. Don José Morelos está con nosotros. Don José, buenos días. Sí, muy buenos días, distinguido licenciado. Pues nosotros somos fieles televidentes de su programa día a día y pues permítame por primera vez felicitarle a usted y a las médicas, psicólogas y al doctor, verdad que han enfocado muy bien el problema, verdad, de muertes por suicidio, porque la verdad es que los jóvenes
y principalmente los jóvenes, ¿verdad? Hoy en día, que son el 67% menores de 25 años, ellos están conscientes de que están viviendo una época, ¿verdad?, de una generación donde no hay presente ni futuro. ¿Por qué le digo esto? Porque no hay trabajos permanentes, ya el trabajo hoy es por hora, eso no les da derechos sociales. Cuando tengamos toda esta juventud, que es un 67% de la actualidad, cuando tenga 50 años, dicen ellos que van a andar juntando botes a la edad de 50 años para poder sobrevivir, porque ya no hay trabajo permanente, ya no va a haber jubilaciones, porque con las jubilaciones que compran las pastillas, que compran los medicamentos, y eso va a ser cada día pues más triste, ¿verdad? Si seguimos así como estamos con este sistema de gobierno totalitario, que esperamos que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, pero que esperamos que esto va a cambiar, pero que la realidad es esta. Y por eso los jóvenes y los padres de familias jóvenes, ¿verdad?, menores de 35, 40 años, dicen, prefiero ir a morir en el camino para los Estados Unidos, que si llego voy a proveer un mejor futuro para mis hijos. Pero la realidad es que los hijos quedan, como dice el doctor, con los abuelos y las abuelas, y allí está el problema. Entonces, quiero decirle que la realidad de las cosas es que los doctores lo han enfocado muy bien, ¿verdad? Y todo inicia porque no hay fuentes de trabajo. Cuando hay trabajo, hay dinero para llevar comida a la mesa. Cuando hay trabajo, hay dinero para comprar los medicamentos. Cuando hay trabajo, hay dinero, ¿verdad?, para comprar un solarcito y construir una casa. Por eso dicen los jóvenes, no hemos nacido en una generación donde no vamos a tener un solar, donde no vamos a poder comprar una casa porque no tiene un trabajo permanente, no va a tener opción a pagar una casita. Gracias, muy amables, que Dios les bendiga, éxitos y sigan adelante. Bien, continuamos. Con producción anotábamos anoche, ¿existen políticas públicas en Honduras para prevenir todo esto? ¿Qué aspectos son los que inciden para que el suicidio crezca en Honduras? ¿En qué relación existe entre ciertas fechas cívicas o celebración con los suicidios, como decía el doctor? Y ahora tenemos dos periodos largos de vacaciones para los hondureños. Semana Santa y la semana que creo yo que el doctor está en lo correcto, que la llama la semana morazánica, que es que todo el mundo se va de vacaciones. Época de exceso. Ajá. ¿Y las políticas públicas en Honduras sobre esto? ¿Cómo están? Bueno, la única evidencia de política pública es que se inventaron ese feriado con razones de que la gente vaya a excederse en todo, a gastar más. Los bancos estaban reventados, me decía alguien el lunes, llenísimos los bancos. Entonces, ¿qué pasa? Las épocas de exceso son terribles porque nosotros, Raúl, y público en general, nuestro país, y no tiene nada que ver con que no estoy politizando el tema, sino que es real. Hay 3 categorías de países: productores, traficantes y consumidores. Cuando yo estudié psiquiatría hace mucho tiempo, Honduras estaba en categoría solamente de que pasaba la droga por aquí y se iba. Después se empezó a quedar aquí y después se empezó a consumir acá y después se empezó a producir acá. De tal manera que el día de hoy nosotros tenemos un monstruo inmenso que es todo lo vinculado con las drogas. Aquí se consume muchísimo las drogas. Sí. Aquí los hospitales psiquiátricos pasan llenos de problemas relacionados con las drogas. Entonces se produce muchísima droga, se trafica muchísima droga y se consume altísimamente. Entonces, usted habla de políticas públicas. No hay. Yo puedo afirmarlo, no lo hay. Lo digo con toda honestidad. No la hay. Ni para situaciones generales, mucho menos para pequeñas cosas. ¿Qué es lo que sucede ahorita en Estados Unidos? El presidente Trump empezó a poner fronteras y a poner un montón de trabas. El problema sigue, la gente sigue yéndose. Y con ustedes, ¿y por qué se van si no saben ganar? Porque ya perdieron el control y se van. Ahora Estados Unidos corrió su frontera. Ya la frontera no es en Estados Unidos-México, ahora es entre Honduras y Nicaragua. Aquí ya
como que se apoderaron del país y aquí en Honduras le dijeron, usted hondureño, controle a los hondureños y controle a los que pasan por ahí. Esa es la chamba que le dejaron a los hondureños. Imposible eso de lograrse. Entonces vendrán otras consecuencias terribles, más suicidio, más carencia, más dificultades y la situación no hay en este momento una solución visible a través de una política pública. Yo está pensado que el gobierno no le interesa que la gente se vaya, que se van de aquí, y qué lástima que van hablando más del país y que el país está feo y todo, y el presidente anda hablando bellezas por otro lado. Entonces hay una incoherencia entre lo que habla el presidente y lo que habla la gente, por un lado. Y por otro, las caravanas. Y por otro lado, ese sí. fenómeno famoso de las caravanas. ¿Qué pasa? Ahí va de todo. Ahí va de todo y toda esa gente van con riesgo suicida. Dicen, aquí me muero o llego. Y cuando llego me pueden pasar otros peligros. En sí, yo creo que el suicidio está dándose como una creencia equivocada de una solución ante la gente ya abrumada por los problemas que no los puede resolver ni el Estado ni la persona misma. Ahora, solo una cosa, la vinculación de la migración, la violencia, la crisis política, la económica, lo que dijo el doctor, las drogas, háblenme de eso. Pues básicamente lo que queremos expresar es con respecto al origen, vaya. Las políticas públicas pues no ha habido, pero yo sí quería mencionar, o quiero mencionar, perdón, que existió una división de salud mental en la Secretaría de Salud hace muchísimos años y el último director, por decirlo así, era el doctor Reinaldo Moncada. Esta división que era muy importante, aún así pues era un poco cuestionable los fondos y todo el manejo porque existía como cosméticamente, pero existía, ahora ya no existe. Es decir, salud solo se enfoca en dengue, en vacunas y nada más, por un lado. Podemos afirmar de que en realidad la salud mental no interesa porque inclusive esa sección desapareció. O sea, desapareció. Entonces de ser una secretaría ahora. Ok, entonces eso es lo que yo quiero recalcar, ¿verdad? Que no existe el departamento, la división de salud mental en la Secretaría de Salud. Ahora, sí es importante recalcar algo. Lamentablemente, los países de Centroamérica y Latinoamérica en general nos han formado con una mentalidad de mendigos en muchas situaciones, desde el presidente hasta la persona tal vez con menos recursos. Y aquí es donde sí queremos dejar un mensaje diferente, positivo, en el sentido que es cierto que el gobierno no está haciendo nada, es más, sí está haciendo muchas cosas para empeorar la situación, como lo que usted pregunta, Raúl, es decir, hay problemas, la corrupción lleva a pobreza, el gobierno, el narcotráfico, toda la violencia, este triángulo que les menciono de Galton, donde es la violencia estructural, conlleva a la cultural y la directa, que es la que vemos cuando alguien, vamos a pasar un semáforo y casi nos chocan el carro, o de repente cuando nos asaltan. Entonces, todo lo que es la macrodimensión de la violencia. Ahora, por otro lado, importante es que si nosotros no cambiamos la actitud, porque el subdesarrollo y el problema empieza aquí, es mental, entonces, si no cambiamos esa actitud de empezar a nosotros a ser proactivos, a trabajar, a hacer cosas por nosotros, ¿a qué nos referimos? Tal vez la gente nos está diciendo, la gente que nos ve nos está pensando, está diciendo, sí, pero ellos tienen su trabajo, todos trabajan en el hospital. Entonces, sí, pero el asunto es, desde nuestra trinchera, pensar qué podemos hacer. Retomando lo que dije al inicio, no podemos seguir esperando que el gobierno haga, y nosotros qué podemos hacer. De hecho, esa situación de empezar a tener esperanza, cambio, tenemos que empezar por algún lado, por nosotros. Por ejemplo, en el Hospital Mario Mendoza existió en algún momento el hospital de día, que era una terapia, o sea, una situación de rehabilitación del paciente. Salía de la hospitalización y se le entrenaba en terapia ocupacional. Ahorita incluso se quiere retomar. ¿Por qué? Porque el paciente psiquiátrico, eso es lo otro, es un estigma. La gente no quiere ir al psiquiatra, que es para locos, y no. Yo creo que todos tenemos en algún momento necesidad de este tipo de ayuda. Es más, muchos de los problemas que tenemos, que hemos estado vinculados, los habríamos evitado si hubiésemos buscado ayuda. El psiquiatra es un médico como cualquier otro, nos referimos a otra especialidad. Entonces, básicamente lo que queremos concluir es que tenemos que nosotros empezar a hacer algo, es decir, a ser proactivos, inclusive con las microempresarias, todas esas situaciones, es decir, empezar
a quitarnos ese esquema aquí de que no podemos, de que estamos indefensos. Yo quiero agregar de que debemos de cambiar esta cultura de desesperanza, que tenemos que tener esperanza, que tenemos que hablar positivo. No podemos pensar de que hoy no va a haber trabajo ni tampoco mañana. Si no hay trabajo porque no nos lo ofrecen, tenemos que tratar de buscar cómo hacer trabajo. Yo aquí quiero traer un ejemplo. Muchas veces me he topado con personas que vienen, hay abuelas que están deprimidas y me dicen, bueno, es que mi hija manda el dinero para la casa para mantener el hogar, pero fulanito no quiere ir a estudiar. Como su papá o su mamá le manda dinero a Estados Unidos, anda con tenis de marca, anda comprando drogas, tengo dinero, no la presume, la desautoriza, pero tampoco estudia. Entonces, ¿qué está haciendo esta mujer allá trabajando, limpiando baños, limpiando casas? ¿Sí? Porque, de hecho, el trabajo de una mujer en el exterior cuando emigra es para aseo doméstico, usualmente. ¿Sí? Aquí no estoy hablando de gente que ya tiene capacidad. Y de hecho, hay estudios que mencionan que las mujeres que emigran en Latinoamérica tienen un grado mayor de educación. Ahora, ya con estos problemas en Estados Unidos, van a emigrar más a Europa. En España la mujer se utiliza para eso, para cuidar. Entonces ya ellas van pensando, tengo que cuidar a alguien, voy a mandar dinero para mi casa. Pero el que está aquí, el que se queda, ¿qué está haciendo con esas remesas? Hay que recordar que las remesas son una cantidad enorme de dinero y ha servido esa remesa para cuidar a los hijos, para que se eduquen o para vivir del que le manden. Entonces, tenemos que cambiar esa cultura. Si bien es cierto, el gobierno puede tener sus limitantes en relación a políticas, tanto públicas como para, bueno, creando tal vez ONGs o alguna otra capacidad para fomentar y mejorar la salud mental. Nosotros como individuo también tenemos que hacerlo. Si en la casa necesitamos a alguien para que nos limpie, pues hay que hacerlo bien. Si vamos a trabajar, tenemos que hacerlo bien, comprometernos con nosotros mismos. Esa cultura de indefensión, de desesperanza, debemos trabajar en ella y tratar de seguir adelante y de buscar las cosas positivas de cada evento. Ahora, aquí, es lo que mencionaba la doctora Murillo, es esto de los ninis, son los muchachos que no estudian ni trabajan. Ahora, la doctora Zanoletti creo que quiere comentar algo. Bueno, realmente siento que con las llamadas que nos hicieron, ese sentimiento de desesperanza, tenemos que darle vuelta y tenemos que ver que de alguna manera nosotros somos los protagonistas de nuestras propias historias y que tenemos capacidad, tenemos dentro de nosotros mismos potencial y que tenemos que empezar. Yo no diría que migremos del campo a la ciudad, migremos de las ciudades más remotas hacia la ciudad. No, tratemos de estar en nuestras propias comunidades a realizar algún tipo de actividad en conjunto, a integrar, por ejemplo, grupos de mujeres, grupos de niños, grupos de adultos mayores, para que podamos salir adelante como pueblo, cada quien en sus comunidades. Porque ya sabemos que el que migra acá viene con más limitación, porque viene gastando lo poco que podía tener dentro de su hogar y allá en su comunidad, y aquí viene a una comunidad que es más caro, es más agresiva contra la gente extraña, entonces limita las posibilidades. Entonces yo creo que deberíamos de pensar mejor en tratar de que cada quien dentro de su comunidad donde viva, lograr salir adelante y hacer programas entre todo el grupo. Antes se había hablado, por ejemplo, están los alcaldes, que el alcalde trate de promover programas para fortalecer y para proteger tanto la salud física como mental y a través de las actividades dentro de la propia comunidad, porque es una manera de que quitamos el sentimiento de desesperanza de que nosotros no podemos hacer nada y no solo quedarnos cruzados esperando que venga la remesa, como estábamos hablando, para que nos den de comer. Tratemos un poquito más de hacer, porque la mayoría de la gente, por ejemplo, que nosotros vemos ahí en el hospital, pregunta, ¿usted sí cultivó frijoles? Y uno le pregunta, ¿pero vende? No, fíjese, solo cultivamos para el consumo de nosotros y lo guardamos. Entonces, cambiar esa mentalidad, tratar de producir un poquito más y hacer un poquito de esfuerzo más para tener un poder adquisitivo dentro de la misma comunidad sin necesidad de emigrar, porque igual el trabajo que vamos a hacer aquí tal vez es más cómodo, estamos con el calor humano, nos sentimos más solidarios porque tenemos nuestros primos, tíos, abuelos, etcétera, dentro de la misma comunidad, a lo que vamos a sufrir aquel duelo al cuando migramos,
que vamos a un duelo porque tenemos la pérdida hasta del idioma, hasta del acento. Vamos a México y la gente en México habla diferente, con un cantadito. Todo eso viene a ser un duelo, todo eso contribuye a que la gente se deprima cuando migra. Bien, vamos a las conclusiones ya. Doctora Munguía, ¿qué le decimos a la población? Bueno, básicamente yo propondría dos cosas. Uno, que cualquier situación que se pueda ver, o sea, observar en los niños, en los adolescentes, cambio de conducta, retraimiento, aislamiento, disminución en el rendimiento académico, oposicionismo, es decir, todas esas conductas son foco rojo. Ojo, no necesariamente para suicidio, pero sí puede tener un cuadro depresivo crónico o una depresión, un episodio depresivo reciente. Es decir, estar pendientes en los cambios de conducta de los niños y adolescentes, sería lo primero. Y lo segundo es, bueno, hay que buscar ayuda, pero ojo, nosotros no podemos recostarnos en las otras personas. Es decir, nosotros tenemos que llevar como las riendas de nuestra vida y eso es algo importante. Todos hemos dicho lo mismo al final, porque si nosotros ponemos a criticar y a criticar, el gobierno aquí nos amanece y al final no tenemos resultado. El punto es asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Agradezco su comparecencia esta mañana a la doctora Alejandra Munguía. Doctora Gia, ¿qué le dice a la gente? En resumen, también aprovechen para hablar de lo que es este importantísimo Congreso Nacional de Psiquiatría que lleva mi amigo el doctor Javier Emilio Cle Sánchez. Bueno, como presidenta de la Asociación de Psiquiatría de Honduras, quiero agradecer la comparecencia que nos han permitido tener aquí y dejar bien claro que este programa que nosotros vamos a realizar estos 3 días es para todo público, no solo es para profesionales, porque el objetivo es que seamos multiplicadores de todo lo que nosotros podemos hacer y ver de todos los puntos de vista diferentes, lo que es la migración y el suicidio y las posibilidades que se le pueden brindar al público en general. Y quiero realmente hacer énfasis también en la vulnerabilidad de la población del adulto mayor. Por favor, pónganle atención a los adultos mayores, que definitivamente los índices de suicidio aquí no hay una cuantificación, pero se suicidan. Y así como en todo el mundo, el índice mayor que hay está en los extremos, en el adulto mayor, en los niños y en las personas vulnerables. Gracias, doctora. Muchas gracias. Doctora Sara Murillo. Bueno, yo quiero agradecer que nos haya invitado. Quiero invitar a la población en general a que asista al Congreso. Tenemos temas muy interesantes. Uno de ellos es la migración y la mujer, el suicidio en la mujer, también el manejo de la información suicida en los medios de comunicación. Se habló de un duelo migratorio. También hay un tema que se llama el síndrome de Ulises. Se habló también ¿Qué es el síndrome de Ulises? Lo invitamos para que vaya con nosotros allá y que todas las personas se enteren de que puedan asistir, ¿verdad? También hablamos de las madres de los locutorios, que ahora van a ser, yo creo, las madres de WhatsApp y las madres de Skype y de todos esos medios de comunicación. Disculpe usted, ¿verdad? Instagram y todas esas redes sociales. Quiero invitarlos y quiero dejar el mensaje de que el suicidio es prevenible, que está en usted buscar la ayuda adecuada para salir adelante, que el sentirse triste no siempre es estar deprimido. Tenemos de repente muchas razones para estar tristes, pero que eso no nos justifica para autoagredirnos y hacernos daño. Están invitados todos. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros esta mañana y cerramos con el doctor Javier Ucles. Bien, muchas gracias por su invitación, Raúl. Me ha encantado el programa. Quiero felicitarlo a usted de manera particular porque he estado en muchos foros, no es arrogancia mía, pero he estado en muchos foros de todo el país, todos los medios, y creo que el estilo particular que usted tiene, que sus intervenciones son cortas, son precisas, son certeras y permite que los invitados puedan ser los verdaderos protagonistas y no el conductor. De tal manera que felicitaciones para usted y para su canal. Decir rápidamente a la gente, recuerden que el suicidio nunca es solución. Nunca es solución, sino que es una complicación. Complicación para el paciente y complicación para la familia y para la sociedad. 2, la migración no siempre es solución. A veces puede irle bien a alguien,
pero no a todo el mundo le va bien. Entonces, no es cierto que todo el que migra del pueblo para acá o de aquí para otros países les va bien, no es cierto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Acercarse a Dios nuevamente, eso ayuda muchísimo, y reiterar la invitación al Congreso. Vayan al Congreso, todo el mundo puede ir, hay que pagar un poquito de dinero, pero van a oír los medios y lo que quieran, van a oír bastante material para ustedes. Permítame dar los precios antes de sus conclusiones. Los médicos especialistas tienen que pagar 1.500 lempiras, los médicos generales 1.200, otros profesionales 800 y los estudiantes 500. El tema es, esto lo está promocionando la Asociación Hondureña de Psiquiatría, es el 25 Congreso de Psiquiatría llamado Javier Emilio Cles Sánchez. Migrar y suicidio, esos son los temas fundamentales. Será para los días 10, del 10 al 12 en el Hotel Clarion a partir de las 8 de la mañana. Clarion en San Pedro. Sí, hemos decidido la Asociación Hondureña de Psiquiatría ponerle el nombre del doctor Javier Emilio Cles Sánchez, porque el doctor Javier Emilio Cles es de los miembros fundadores de la asociación. Además de eso, nos ha representado no solo en los medios sociales, sino que a nivel nacional e internacional. Sí, es el primer presidente de la Asociación Centroamericana de Psiquiatría. En 1992 nos representó ante Centroamérica. Es también orden de ACAP, que es el máximo grado de honor que se le da a un psiquiatra, no solo a nivel hondureño, sino que centroamericano y del Caribe ahora, ¿verdad? Y bueno, un montón de actividades, es un currículo amplio y queremos darle ese honor al doctor, merecido honor, doctor. Y además también creo que ha sido el pionero, ¿verdad? En muchos, creó el servicio de psiquiatría de enlace de Hospital General en el Hospital San Felipe, remodeló e hizo pues toda una estructura real hospitalaria en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita cuando fue director. También pues inclusive la psiquiatría muchas veces ha sido la cenicienta de la medicina, y él la llevó al nivel de todas las otras especialidades en el Hospital San Felipe, en el Hospital Militar, es decir, ya era considerada y tomada en cuenta la psiquiatría para cualquier manejo de cualquier paciente que estaba en crisis y que ameritara. Entonces, doctor, definitivamente yo me voy a dar el taco, por decirlo así, pero pues en la asamblea que se llevó a cabo en Guatemala en el 2016, su servidora fue quien lo propuso para la orden ACAP, que es este premio, el mayor galardón que puede tener un psiquiatra de Centroamérica, y de corazón y con todos los méritos que usted tiene, doctor, pues creo que lo merecemos. Ahorita también lo volvimos a proponer, su servidora, para que llevara el nombre del Congreso suyo. Creo que tiene méritos más que de sobra. Podríamos, todas las actividades subsiguientes, ponerle su nombre, doctor. Así que muchas gracias. También pues personalmente agradecerle por todo el apoyo que me brindó en algún momento de la vida, como padre académico, maestro, y como un gran psiquiatra y un gran ejemplo a seguir. Gracias por su legado. Bueno, lo bueno es que los reconocimientos en vida son los mejores. Esa es la realidad. Yo hace mucho tiempo conozco al doctor, a su esposa doña Selma, que nos está viendo. La saludo, a su familia, ha estado en su casa. Somos correligionarios. Doctor, las palabras finales para usted. No, nada más reiterar el agradecimiento a ustedes. Han estado espectaculares, maravillosas, muy elegantes y muy concienzudas sus... Muy claras las opiniones y mucho aprendizaje. Todos los días estamos aprendiendo cosas, y hoy he aprendido muchísimas cosas de ella. Felicitación a usted, reiterada, porque ya lo dije, en cuanto a que creo que en estos foros el protagonismo debe ser el de los invitados y no de los conductores. En este caso usted creo que lo hace, no porque usted esté presente, pero he observado, monitoreado su estilo, y creo que esa es la manera correcta. Gracias por todo. Gracias, doctor, a las tres doctoras, a ustedes que nos han permitido ingresar a sus hogares esta mañana. Los invito a que sigan en Canal 11 y los invito a que vayan del 10 al 12 de octubre en el Hotel Clarion de Tegucigalpa, mañana, a partir de las 8 de la mañana, a este Congreso Nacional de Psiquiatría, que va a tratar sobre el tema de migración y de suicidio. Gracias, que estén bien. Buenos días.